Hola, ¿cómo están? Aquí continuando con las sesiones de entomología. Y antes de continuar con el orden que corresponde, vamos a hablar un poco de dónde nos encontramos. Ya como lo habrán visto con Mayra, ya observamos, o más bien ya observaron ustedes, que ya vimos ciertos grupos. Por ejemplo, ya vimos todos los grupos de Apterygota sensu-lacto, que es Protura, Diplura y Colémbola, o Colémbola, Protura y Diplura, o Protura, Colémbola y Diplura. Todo depende de qué filogenia estén revisando. Lo único seguro es que esos tres grupos taxonómicos son los basales de todos los hexápodas sensu-lacto. Sensu estricto también se encuentran dos grupos apterigotas, que sería Archaeognatha y Sigentoma. Además, y junto con ellos, quien va a enraizar a todo el clado insecta, pterigota, es decir, aquellos que tienen alas, serían los Palaeoptera. Los Palaeoptera son todos los Ephemeroptera y Odonata. También ya vieron a Plecoptera, aunque si ustedes observan la filogenia de Polinioptera, Plecoptera se encuentra alejado de Paleoptera. Sin embargo, y por la facilidad de esta ninfa acuática, que tiene características muy similares a las presentadas por las náyades de Paleoptera, es que lo vimos de esa forma. Ahora, si vemos realmente la base del grupo Polinioptera, encontramos a Zooptera y Dermaptera, que serían dos de los cuatro grupos que vamos a ver en estas sesiones. Posteriormente vamos a observar o vamos a analizar otro grupo también diverso, que sería Orthoptera. No diverso como los 5 megagrupos diversos, pero sí muy abundante y muy reconocible prácticamente por cualquier persona. Y para finalizar mi sesión, vamos a ver Phasmatodea, los insectos palo. Entonces, estos 4 grupos son los que vamos a ver en estas pequeñas sesiones. Esta filogenia la pueden encontrar en Evolutionary History of Polyneoptera and this Implication for Our Understanding or Early Wing. Ahí está la bibliografía, los autores, dónde lo pueden encontrar y el año. Entonces, sin problema, lo pueden buscar y analizar todo el artículo como tal. Bueno, comenzamos con el grupo de Zooptera. Zooptera viene del sufijo tera, que significa alas, y sora, que significa sin o puro. Su nombre significa puro sin alas. ¿Qué generalidades vamos a poder observar? Son organismos que no presentan alas, las hembras. Los machos sí van a presentar estas estructuras. Los machos, al buscar a las hembras, tienen que moverse, tener esta agilidad de lado a lado para poder encontrarlas y poderse aparear. Recuerden, la adecuación es parte fundamental en la continuidad de las especies. Va a existir una sola familia que se denomina Soratípide. Y van a presentarse dos géneros, Soratipus y Generosotipus, con 44 especies, 44, 46, 47 especies. Está en ese rango. No tiene más de 50 especies. Es un clado, un orden realmente pequeño. Según la filogenia y el registro fósil, surgen en el Cretácico medio y se encuentran sus registros en el depósito de ámbar de Myanmar. Aquí podemos ver algunas características. Si se fijan, están asociados a maderas, a zonas con estas cualidades. Además, van a presentar algunas analogías con respecto a los Isóptera. Si se fijan y ustedes los ven por vez primera, prácticamente los podrían reconocer como algunas termitas. Van a tener sus propias características, sus propias diagnosis muy en particular, pero a primera vista, las hembras y las ninfas se podrían confundir con este grupo que les mencioné, Isóptera. Su distribución es tropical y subtropical. Según el registro taxonómico del grupo, el primer grupo que se describió fue Soratipus mexicanos, que se encuentra en esta parte, y su colecta se llevó a cabo en Chiapas.
en algunas bromelias. De ahí se han ido colectando continuamente y si se fijan siempre están entre la parte latitudinal del trópico y del subtrópico. Principalmente se alimentan de hifas y de esporas fúngicas, por eso es esa asociación con las maderas. A diferencia de las termitas que van a presentar algunas bacterias y protozoos que les van a ayudar a degradar la celulosa. En este caso se alimentan directamente de hifas y esporas fúngicas. Algunos van a ser depredadores de nemátodos, ácaros, pequeños artrópodos, como algunos colémbolos, pero estos grupos realmente son pequeños. Realmente el grupo en general se alimenta de hongos. Viven en colonias, son coloniales o subcoloniales, no son eusociales, son organismos coloniales de 15 a 120 individuos en hábitats subcorticales relativamente efímeros, de estos ambientes que aparecen y desaparecen constantemente a lo largo de la parte ecológica de los sitios. Las colonias ocurren principalmente en tropos en descomposición, una vez más lo que estuvimos hablando. Entonces, este orden que se había dividido en una familia, que es Soratipide, podemos encontrar 3 clados muy bien diferenciados, con algunas características muy bien marcadas en todas ellas. Aquí en esta filogenia lo podemos ver, donde se encuentran 3 grupos bien diferenciados. Pero sería tema de otro punto, si quieren lo vemos en unas pláticas personales, en unas asesorías ya directas. Son organismos relativamente pequeños que miden de 2 a 7 milímetros, algunos hasta, en general son 3 milímetros lo que van a medir, y van a presentar una envergadura de las alas, los machos, de 7 milímetros. Obviamente cuando los machos aparecen en la parte alada, es cuando se van a observar. Van a presentar un metabolismo paurometábolo, son similares a las termitas, lo que hemos estado platicando, son gregarios, son muy, pero muy raros, no es fácil encontrarlos. De hecho, en las colectas de la facultad no se tienen. Sí se han podido observar y tienen registros y organismos en alcohol o montados en el Instituto de Biología, pero en la Facultad de Ciencias de la UNAM no se tiene. La mayoría están asociados a maderas podridas, como podemos ver continuamente esos ambientes que se ven en las imágenes. Al parecer, semejan termitas diminutas, presentan apomorfías muy, muy particulares para diferenciarse de ellas. Entre estas apomorfías, 9 artejos antenales. Obviamente son tres artejos, perdón, son 3 artejos, pero el tercero va a tener subdivisiones. Y si juntamos todas estas subdivisiones junto con los 2 anteriores, vamos a encontrar 9 antenómeros. Los cercos abdominales son cortos, más cortos que en el caso de las termitas, de los Isoptera. El aparato oral es hipognato, lo cual sugiere una conexión con los ortópteros. Ahí le falta una letra. Con los ortópteros. Y es esta relación que podemos ver y que vimos en la filogenia. Su cabeza es hipognata, como ya lo habíamos comentado. En las formas ápteras, esas especies donde tanto las hembras como los machos son ápteros, van a presentar una sutura epicranial en forma de Y. Es decir, si podemos ver la cabeza, van a presentar una sutura en forma de Y. Esa sutura se rompe y desde ahí sale el organismo, cuando crecen los organismos. Las formas aladas, que son algunas especies, y son los machos, tienen 2 manchas frontales y van a presentar órganos antenales, algo así como el órgano de Tomosbari, algo semejante, no es exactamente eso, pero son áreas sensoriales muy, muy particulares. Las antenas son moniliformes, ustedes recuerdan cómo son esas antenas, que son más largas que anchas, así como se muestra en esta caricatura, y se van a presentar 9 antenómeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 antenómeros, que es un número fijo en Soráptera. Siempre va a presentar estos 9 antenómeros. El aparato bucal es masticador,
para poder ingerir las hifas, poder rascar y romper la madera donde se encuentren las hifas. Ahí en esta madera en descomposición es donde se van a encontrar estos microorganismos y ellos necesitan ingerirlos. También van a presentar mandíbulas desarrolladas, dentadas en la parte apical. En la parte apical es donde van a masticar, van a hacer la madera, la van a fragmentar, y con la parte anterior es donde van a absorber o tomar estas hifas. Van a presentar ojos compuestos y 3 ocelos en las formas aladas. Recuerden, no es regla, pero generalmente las formas aladas de todos los insectos siempre van a presentar 3 ocelos. Son muy raros los que no presentan ocelos. De igual forma, si son formas ápteras, es decir, que no tengan alas, no van a presentar ocelos. Son raras las formas que sí presentan ocelos. Por eso les digo, no es regla general, pero sí llega a ocurrir en la mayoría de los casos. Las patas van a presentar 2 tarsómeros, el segundo más largo que el primero. Y esto es súper importante como una apomorfía del grupo. Las alas 1 y 2 son de forma alargada y estrecha, como se pueden ver en la imagen inferior izquierda. Ahí la pueden observar muy bien. El ala 2 es de menor tamaño, va a presentar venación reducida con relación a la ala 1. De hecho, las 2 alas presentan venación simple, sencilla, reducida. Sin embargo, la segunda aún es más sencilla en comparación a la primera. El meso y el metatórax van a presentar un par de estigmas. Recuerden estos estigmas respiratorios. Si podemos ver las imágenes que tenemos en la diapositiva, podemos ver cómo es la cabeza de los Zoráptera. Generalmente es triangular, es más estrecha, la parte posterior se ensancha. Va a presentar una estructura que en algunos libros le denominan cuello. No es cuello como tal, simplemente se denomina de tal forma, y comienza el protórax. Las antenas que van a presentar 9 antenómeros, los palpos labiales, palpo labial, palpo maxilar, y las mandíbulas que ahí se pueden observar. Recuerden que son hipocnatos. Las alas, como se manejan, que solamente se hacen los machos. El abdomen va a presentar 11 segmentos. El último es modificado y se fusiona con el 10º. Es decir, si ustedes ven el organismo, siempre van a encontrar 10. En ocasiones se ve una pequeña marca para ver el 11º, pero es por ello. El 11º se fusiona con el 10º. Termina con un par de cercos pequeños, unisegmentados, con una o varias sedas largas. También pueden ser, estos cercos en ocasiones pueden ser asimétricos, es decir, uno es más largo que el otro o uno más ancho que el otro. A eso nos referimos con la parte asimétrica en este grupo. Van a presentar estigmas en los primeros 8 segmentos abdominales. Recuerden, generalmente todos los insectos, ya todos los Pterygota, en los primeros 8 segmentos abdominales es donde se van a presentar los estigmas, si se llegan a presentar. En el segmento 8 es donde se encuentran o se van a comenzar a formar las placas genitales. 8, 9 y 10 u 11, que este sería el caso, es donde tenemos los uritos, es decir, todas las placas dorsales, ventrales y laterales se van a fusionar. Tenemos otras imágenes para que lo podamos ver, lo reconozcan, esta cabeza triangular tan peculiar. El abdomen generalmente es más ancho en comparación a las termitas. Los cercos, que no se nos olvide, son unisegmentados, generalmente asimétricos. Y eso es muy importante, junto con el número de antenómeros antenales, que esto no lo van a cumplir las termitas. En las termitas tienen otros caracteres. Van a presentar un cortejo muy en particular. Son precopulatorios, es decir, antes de que entren a la cópula tienen que realizar ciertas secuencias. Por ejemplo, los machos dan regalos nupciales a las hembras por medio de secreciones de una glándula cefálica, es decir, cerca de la cabeza o en la cabeza van a generar una gran masa de una estructura con una gran cantidad de glúcidos, azucarada, llena de energía. Cuesta trabajo armarla, se la dan a las hembras a partir de aquí determinan si se aparean o no con el macho. Las hembras determinan la calidad del regalo
pueden llegar a posponer la cópula antes de la transferencia del esperma. Es decir, mientras las hembras están viendo la calidad del regalo, el macho está en un proceso de cópula. Si la hembra no no le agrada el regalo o no le es satisfactorio, puede interrumpir la cópula y no llegar a tener la transferencia de esperma, que eso es sumamente importante. ¿Qué vemos en las imágenes? Las imágenes vemos un par de hembras en la parte derecha y en la parte izquierda vemos la ninfa de un macho. ¿Cómo sé que es un macho? Porque ahí tiene los botones alares de las alas. Por eso sé que es un macho. Más allá del si se ve o no se ve la estructura genital, es esta parte, las alas que están en desarrollo. Las hembras, una vez en la cópula, se aparean 2 o 3 veces con el mismo macho para que sea eficiente y se pueda dejar el esperma suficiente para generar más descendencia. Se ha observado que las puestas son mayores conforme mayor sea la cantidad de regalos nupciales. Es decir, mientras más grande sea el regalo nupcial, va a recibir una mayor cantidad de esperma. Obviamente estamos hablando de las hembras. Se pueden aparear con diferentes machos y entonces no hay ningún problema. Muchos regalos nupciales, mucha cópula, mucho esperma, mucha variabilidad genética y la descendencia va a ser, y las puntas opuestas van a ser muy grandes. En algunas especies, los machos presentan mayor tamaño y se pelean entre ellos hasta conseguir el apareamiento. ¿Eso qué nos quiere decir? En general, las especies, dentro de las especies, tanto el macho como la hembra, son muy similares. Lo que los va a diferenciar prácticamente es la esclerotización. Los machos son un poco más esclerotizados, además de las alas. De ahí en fuera, prácticamente son muy similares en todas las especies. Hay algunas donde, y son muy pocas, donde el macho es de mayor tamaño y tiene que haber una competencia por la hembra. Y al haber esta competencia, utiliza la parte cefálica o la cabeza con otros machos para pelearse y poderse aparear. El éxito de apareamiento lo va a determinar la edad, es decir, mientras más cópulas han tenido, más peleas han tenido, tienen una mayor ventaja, ya que tienen una mayor facilidad para dominar a los jóvenes. Y entonces, las hembras eligen aquellos que cumplen satisfactoriamente ciertos parámetros, mientras más experiencia tengan, es mejor. Entonces, mientras más edad tengan los machos, la probabilidad de aparearse es más alta. No necesariamente lo va a dar el tamaño. Y van a conseguir, se ha observado, estadísticamente se ha observado, del total de apareamientos, pónganle ustedes 10 por tener un número finito, sin salirnos de ahí, 3/4 partes, es decir, 7 de 10 son machos adultos. Entonces, ser adulto es bueno en este orden. Tras el apareamiento, la hembra va a colocar de 15 a 20 huevecillos de una forma ovoide sobre trozos de madera. Aquí estos cuando eclosionan se van a alimentar directamente de las hifas. Recuerden, las pontas se realizan cerca del alimento, dentro del alimento, o se induce al hospedero, cuando es un parasitoide, que abre la boca, lo dejan durante el alimento o sobre el hospedero para poderse alimentar. Es importante para las especies dejar a la siguiente descendencia cerca del alimento y se puedan reproducir. Los adultos viven varios meses hasta un año. Los podemos encontrar bajo la corteza, en pilas de serrín, en hojas en descomposición, en galerías de termitas, y esta especie mexicana donde se comienza todo el estudio de los grupos se encontró en el dosel, en las bromelias. Se bajó una bromelia, se deshojó, se colectó todo lo que se tenía ahí y se encontraron los Zoraphthera. Entonces, estos son los sitios donde los podremos encontrar. Además, para poderlos colectar, podremos utilizar trampas de Berlés, que le hemos platicado y se las platicó Mayra cuando les dio la parte de colémbola. Podemos utilizar tamizados, podemos utilizar colectas directa, etcétera. Tenemos diferentes formas para poderlos colectar. Bueno, esto sería todo para la parte de Zoraphthera y nos vemos para Dermaptera. Saludos.
Nos vemos después.